Muy buenos días, estimados amigos de la prensa. Reitero la bienvenida que les estamos dando a esta segunda conferencia de prensa en la ruta en la que nos encontramos como país hacia el 4 de febrero, momento en que todos los costarricenses estaremos concentrados, involucrados y comprometidos con las elecciones en donde vamos a renovar como país la integración del Poder Ejecutivo, desde luego, pero también de los diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Don Héctor. Muy buenos días, tengan todos ustedes, y de verdad un gusto poder compartir esta información esta mañana. Ya pues estamos avanzando siempre en el proceso electoral y uno de los datos que queríamos suministrarles hoy, que ya está completamente cerrado, es el relativo al Padrón Nacional Electoral, es decir, a la lista definitiva de electores costarricenses que van a tener el derecho de poder sufragar el próximo 4 de febrero. Cerró el padrón en la suma de 3.322.329 electores. Ahí se los vamos a dar el dato, disculpen. 3.322.329 electores, de los cuales 1.655.105 son hombres y 1.667.224 son mujeres. El total de electores inscritos para votar en el extranjero es de 31.864. Recordemos que para las elecciones de hace 4 años, en el 2014, era un poquito más de 12.000, es decir, es un aumento de más de un 100%, de las cuales son 16.528 hombres y 15.336 mujeres, razón por la cual los costarricenses que podrán sufragar dentro del país son 3.290.465 personas. Esto implica un aumento con respecto al último padrón del 7.93%, es decir, tenemos 244.008 electores más con respecto a la última elección. En total, ya una vez hecha la distribución de electores en todas las juntas receptoras de votos que están en los distintos distritos electorales, vamos a tener un total de 6.612 juntas receptoras de votos. De ellas, 70 se van a instalar en el extranjero y las restantes 6.542 en suelo nacional. Aquí vamos a ver algunos datos interesantes. Por ejemplo, los cantones con más cantidad de electores, encabezando por Central San José con 234.558 personas y Central Alajuela con 201.480. Y como contrapartida, los cantones con menos electores inscritos serían el cantón de Turrubares con 4.593 y el cantón de San Mateo con 4.602, entre otros 5 datos que les podemos estar mencionando ahí, pero que también podemos darle la lista cantón por cantón del total de electores inscritos. Y tenemos también los cantidades de electores en lo que llamamos nosotros distritos electorales especiales, ¿verdad? Como por ejemplo los centros penitenciarios, que vamos a tener 36 juntas en las diferentes penitenciarías del país, inscritos ahí 9.575 personas. Los hogares de adultos mayores con 2.448 personas inscritas en 50 juntas receptoras de votos. En las zonas indígenas hay empadronados 36.361 personas en 96 juntas receptoras de votos, y en 3 centros de salud mental que también van a fungir como centros de votación tenemos a 337 personas debidamente inscritas. En el extranjero, el consulado con mayor cantidad de electores es el de Nueva York, con 8.674 personas inscritas, seguido del consulado de Los Ángeles con 3.545 y Miami con 3.408. Es decir, en Estados Unidos se concentran los consulados con mayor cantidad de electores inscritos. Y los consulados con menor cantidad de electores, pues el de menos es el último consulado que se registró, es el de Ankara en Turquía, solamente con 2 electores, Jamaica con 3 electores inscritos y Trinidad y Tobago con 6 electores. Eso nos da que en Estados Unidos, que es el país con mayor cantidad de electores inscritos, con 22.384 personas inscritos, y le sigue bastante abajo Canadá con 996 personas inscritas en ese país. Quisimos también proporcionarles algunos datos
específicos del Padrón Nacional Electoral, como por ejemplo que hay 184 jóvenes en el padrón que cumplen 18 años el propio día 4 de febrero. De ellos son 77 hombres y 107 mujeres. Hay un dato curioso también, la edad que más se repite dentro del padrón es de 32 años. Hay 80.888 personas de esa edad inscritas en el padrón. 633 electores tienen 100 o más años, de ellos son 408 mujeres y 225 hombres, es decir, van duplicando las mujeres a los hombres ya en este rango de edad. La persona más longeva inscrita en el padrón tiene 117 años. Y el total de nuevos electores costarricenses que votarán por primera vez, que incluye los costarricenses por naturalización, que lo harán por primera vez, son 138.096. Del dato inicial que teníamos, solo 25.099 electores no hicieron su solicitud de empadronamiento a tiempo, por ende no estarán incluidos en la lista definitiva de electores. Y finalmente son 61.668 electores nuevos, son costarricenses por naturalización. De ellos el 50%, más del 50%, son de origen nicaragüense, un 13% de origen colombiano, 6.4% de origen salvadoreños, 3.9% de origen cubano y un 26.1% corresponden a otras nacionalidades. Correcto, gracias don Antonio por la aclaración, nada más para tener claros, cuando son nuevos electores es que por primera vez ingresan al Padrón Nacional Electoral, es decir, no han votado o no estuvieron en el padrón ni de las elecciones del 2016 ni de las elecciones del 2014, ¿verdad? Y finalmente, otro dato curioso es que el único continente donde no tenemos consulados y por ende no estaríamos abriendo mesas de votación es en África. Se les presentan ahí pues toda esta información de una infografía que está disponible para todos ustedes y para los medios, con todos estos datos que les acabamos de mostrar, donde incluso hacemos la distribución por cada uno de los países donde se estarán celebrando también elecciones el próximo 4 de febrero. Y como dato curioso que podemos ver en esa infografía, pues el primer país donde se estará abriendo la mesa de votación va a ser en Sydney, Australia, porque la hora que en cada país es a las 9 de la mañana de cada país, pues en Costa Rica serán las 4 de la tarde del día sábado. Y el último que estará cerrando es en Los Ángeles, pues la hora de cierre en Los Ángeles para nuestro país serán las 8 de la noche, ¿verdad? Estos son datos también curiosos que hemos sacado para ustedes. Y la última información que queremos brindarle es con respecto al proceso de impresión de papeletas, que ya está en marcha completamente. De hecho, tenemos a la fecha ya casi un 20% de papeletas impresas en la elección presidencial. Aquí lo que les detallamos también son recordar el costo que tenemos con base en el contrato firmado con la imprenta Donnelly, que es la que nos está haciendo este trabajo. Es un contrato para primera ronda por 171.380.095 colones y en caso de que hubiese una segunda vuelta de elección presidencial, pues el costo ya contratados por la impresión de esas papeletas sería de 48.726.854 colones. También tenemos un contrato con el ICE, del cual pagamos 5 millones de colones por concepto de disponibilidad. En caso de que por algún problema la imprenta Donnelly no pudiera seguir o continuar con el trabajo, el ICE lo asumiría con las papeletas faltantes y obviamente pues cobraría por papeleta producida en esa eventualidad. Vamos a imprimir un total de 6.612.794 papeletas. De estas incluyen 3.322.329 papeletas presidenciales y 3.290.465 papeletas que van a ser de color celeste para diputados. La diferencia obedece en que los electores en el extranjero, es decir, los costarricenses inscritos fuera de nuestro país, solo votan en la papeleta presidencial, no votan en la papeleta de diputados. Por eso hay 31.000 y resto menos papeletas de diputados que de presidente.
La papeleta más grande va a ser la de diputados por San José, en cuanto a cantidad de partidos participantes, con 21 partidos políticos. Le sigue la papeleta de diputados de Limón con 15 y las restantes provincias con 14 cada una. La papeleta presidencial estarán 13 agrupaciones políticas proponiendo candidatos al puesto de elección. Y finalmente, al último corte que tenemos, ya se han impreso un total de 621.117 papeletas presidenciales, a las que le falta simplemente terminar el acabado de información variable. Ya tenemos completamente listas, eso sí, el material para las 70 juntas receptoras de votos tenemos que instalar en el extranjero. Las primeras papeletas presidenciales que producimos, pues las destinamos, esas más de 31.000 papeletas, a hacer el empaque de estas 70 juntas, que ya las tenemos debidamente custodiadas, a los efectos de esperar el momento oportuno para poder enviar los paquetes ya a los respectivos países. Unos se irán por empresas de courier, otros los llevarán directamente nuestros funcionarios que van a estar laborando en esos consulados. Cualquier consulta adicional o cualquier información que soliciten sobre estos temas, con muchísimo gusto la podemos brindar después del periodo correspondiente. Muchas gracias. Gracias a usted, Héctor. Voy a mencionar 4 asuntos adicionales de relevancia en este esfuerzo informativo del día de hoy. Primero, quiero recordar que el proceso electoral costarricense es un proceso blindado. Esto significa que los costarricenses pueden estar absolutamente seguros que la voluntad popular que expresarán en febrero y posiblemente también en abril será respetada y reconocida como debe de ser por este organismo electoral. La seguridad es una cadena que tiene un eslabón fundamental, que es la integración de las juntas receptoras de votos. Los votos se reciben por parte de esas juntas, más de 6.000 en todo el territorio nacional y algunas más en los consulados que tiene Costa Rica abierto en el extranjero. Están conformadas estas juntas por personas propuestas por los partidos políticos. Todos los que intervienen en la elección tienen el derecho de acreditar a estos representantes, a estas personas que fungen, repito, en esa tarea fundamental que es recibir el voto de los costarricenses. Pues bien, esa diversidad de personas que concurren a propuesta de todos los partidos que intervienen en la elección es entonces un elemento de seguridad fundamental. Y es por eso que corresponde hacer un llamado a los costarricenses que han sido sugeridos por las agrupaciones políticas para que cumplan ese rol importante dentro del proceso electoral. Es un cargo honorífico y obligatorio que, repito, valoramos debidamente en el organismo electoral y que como tal esperamos una amplia concurrencia de todas esas personas a recoger la siembra de votos el próximo 4 de febrero. Segundo lugar, también deseo recordar que como parte del programa de votante informado, esta semana arrancó el programa de radio en donde a través de la señal de Costa Rica Radio del CINART entrevistamos, como decía, por semana a 2 candidatos presidenciales. Estas entrevistas de 1 hora de duración también se replican en nuestro Facebook institucional para mayor facilidad de todas las personas interesadas en poder conocer y apreciar quiénes son los candidatos, cuál es su solvencia en este encuentro con los costarricenses y ser un insumo más para tener un voto informado y por tanto para votar de manera inteligente. Otro esfuerzo en el que se suma el tribunal para proporcionar información a la ciudadanía sobre las diferentes opciones electorales y siempre bajo la sombrilla de votante informado,
es la información que se coloca a partir de hoy en la página web institucional, donde podrán encontrar, respecto de los candidatos presidenciales, sus hojas de vida por una parte, sus planes de gobierno en segundo lugar, y finalmente un resumen por áreas temáticas de sus propuestas programáticas. Y eso le permitirá al costarricense pues comparar qué es lo que están diciendo y quiénes son los diferentes actores que van a decidir, o entre los que se va a decidir, la renovación del gobierno de la República. También en nuestra web podrán apreciar en su momento un resumen del currículo de los candidatos a diputados. Quiero dar a conocer y destacar que algunas agrupaciones políticas ya han empezado a proporcionar esa información y por tanto ya es visible para los costarricenses, y me refiero en particular a los siguientes partidos: Alianza Demócrata Cristiana, Frente Amplio, Integración Nacional, Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano, Acción Ciudadana y Partido de los Trabajadores. Pues bien, en cuarto lugar, quiero hacer notar que el lunes pasado se publicó en 2 medios de comunicación colectiva la lista ya definitiva de empresas y entidades autorizadas para elaborar encuestas y sondeos de opinión político-electorales que pueden ser difundidos y publicados por los medios de comunicación y cualquier interesado. Y esta fecha es importante, el lunes pasado, porque a partir de este momento la difusión y publicación de resultados de sondeos y encuestas elaborados por empresas no registradas será sancionado con las multas previstas en el Código Electoral. Muy bien, muchas gracias, don Antonio. Empezamos en este momento con el periodo de consultas únicamente sobre la conferencia de prensa con Juan Diego Córdoba de Multimedios. Sí, gracias. Buenos días, don Luis Antonio, don Héctor. A mí me llama mucho la atención el incremento del 151.8% en el empadronado en el exterior. Quizás si nos pueden destacar los esfuerzos que ustedes han hecho para conseguir ese número. Sí, claro, muchas gracias. En esto recordemos que para la primera elección pues siempre es una novedad y uno de los aspectos más difíciles era hacer el empadronamiento. A partir prácticamente desde el año 2010 que empezamos con este programa, empezamos con esfuerzos, hemos venido incrementándolos, hemos venido haciendo alianzas, sobre todo muy importante con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a los efectos de ir enlazando y contactando a través de las redes que ellos tienen y redes sociales a los costarricenses radicados en otros lugares. Y sin duda, pues también, a pesar de que no la teníamos desde hace mucho tiempo, pero pusimos una herramienta que le permitió ya a muchas personas pues hacer ese cambio de domicilio electoral en línea, no tenían que irse. Entonces, creo que aquí también hay que darle mérito a Relaciones Exteriores por la promoción que ellos han dado dentro del servicio que normalmente ellos dan a los costarricenses radicados fuera del país, para que pues hicieran su traslado a domicilio y se empadronaran como electores en el extranjero. Ha venido, si vemos las estadísticas, es un crecimiento constante, sostenido, prácticamente desde que se cerró el padrón en el 2014 empezó ya el crecimiento, y obviamente hay un pico en los últimos meses de este año, básicamente es julio, agosto, septiembre, que fue el cierre del padrón, donde ya se empezó a utilizar mucho más la herramienta informática que teníamos dispuesta para ese fin, y consideramos que es una tendencia que va a ir al alza en los próximos días, si tenemos en cuenta que son más de 100,000, creo, los que tienen registrados en el padrón de Relaciones Exteriores los costarricenses radicados fuera del país, una cifra cercana a los 200,000 según estimaciones de Relaciones Exteriores. Entonces creo que podemos ir pensando en que ese crecimiento va a seguir, no sabemos si a un ritmo tan acelerado como estos últimos 4 años, pero sí una tendencia al alza. Yo quisiera agregar también que el 2014 fue la primera ocasión donde se abrieron mesas fuera de nuestras fronteras, y que no todos los costarricenses que habitan allá podrían tener conciencia de la posibilidad de ejercer el derecho allá.
Ahora es un tema mucho mejor conocido por esos costarricenses, y a ello hay que sumar adicionalmente que las personas empadronadas en 2014 no tuvieron que repetir el trámite de inscripción. Ya esas personas quedaban, se mantenían dentro de la lista de electores, de suerte tal de que vamos a seguir creciendo conforme pasen los procesos electorales. Ahora el reto es motivar a esas personas que ya están empadronadas para que concreten su participación electoral el próximo 4 de febrero. Muchas gracias. Escuchamos ahora a don Gonzalo Correa de Radio Actual. Muchas gracias, buenos días. El tribunal ya escogió, ya seleccionó y garantiza delegados o representantes en los consulados para el voto extranjero. Bien, recordemos que eso también dentro del cronograma electoral es una fecha que todavía no ha pasado. Las mesas en el extranjero funcionan igual que en suelo nacional, tienen sí algunas diferencias, pero en lo que coinciden es en que son los partidos políticos, digamos, los primeros que tienen el derecho a proponer miembros de mesa, ¿verdad? Y por cronograma electoral esto va a ser en el mes de diciembre, 2 meses antes de las elecciones, principios del mes de diciembre, que los partidos deben enviarnos sus nóminas de delegados. Si los partidos no envían delegados o no se completan la cantidad mínima de miembros partidarios en esas 70 mesas, pues el siguiente orden es con personas voluntarias que ya estén inscritas en los consulados, donde ellos pueden también, a través de los consulados, acreditarse como miembros de la Junta Receptora de Votos. Pero, como le explico, primero debemos esperar el plazo para respetar a los partidos si van a proponer ellos, que son los que tienen la prioridad, miembros para esas mesas, y después procederíamos a completarlos en el orden que ya está establecido en el reglamento de voto en el extranjero, que lo puede encontrar en nuestra página web. Muchas gracias, don Héctor. Colegas, ¿alguna otra consulta sobre la conferencia? Entonces, abrimos el periodo de consulta sobre tema libre con Jennifer Vega de Costa Rica Noticias. Gracias, muy buenos días. Me gustaría conocer la reacción tal vez de don Luis o de don Héctor también, si es posible de los dos, con respecto a la investigación que la Fiscalía está solicitando que se dé una causa o que se concluya dentro de 15 días sobre los dineros de la campaña anterior que se generaron por transporte del Partido Liberación Nacional. Bueno, eso es una denuncia más bien por hechos que sucedieron en la campaña del 2010, ¿verdad? En realidad eso está dentro de la órbita del Ministerio Público y son ellos pues los que tendrán que tomar las acciones pertinentes. El tribunal cumplió dentro de lo que establece nuestra legislación, de interponer la denuncia en su oportunidad, ¿verdad? Que creo que fue hace más de 5 años que ya esa denuncia se interpuso y pues ahora corresponde al Ministerio Público, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de estas relaciones y estamos eso sí a la orden del Ministerio Público si ellos consideran necesario que brindemos alguna información adicional, pero esto ya corresponde a la competencia del Ministerio Público en cuanto a la investigación como tal y a las consecuencias que se puedan derivar de eso. Gracias. Seguimos con Natalie Rosales del Guardián CR. Buenos días. Para don Héctor y don Antonio, en América Latina solo hay 3 países que no cuentan con legislación acerca de lo que son franjas gratuitas horarias de publicidad para los partidos políticos o ese acceso a esas franjas. Costa Rica es uno de ellos, pese a las observaciones que ha hecho la OEA con ese tema, y sabemos que hay un proyecto de ley. ¿Qué ha pasado con ese proyecto de ley para que los partidos políticos tengan en igualdad de condiciones acceso a las franjas horarias? Muchas gracias, Natalie, por su pregunta. El mejorar los índices de equidad en la contienda electoral ha sido una preocupación constante del Tribunal Supremo de Elecciones, máxime que observadores internacionales que nos han acompañado de la talla de la Organización de Estados Americanos han puesto de manifiesto ese pequeño lunar o ese lunar en las emblemáticas elecciones costarricenses. Justamente ante ello, este tribunal hace ya 3 años planteó un proyecto de ley que buscaba, en primer lugar, abaratar los costos de la contienda. Y
Parte de ese paquete de medidas suponía introducir fórmulas de acceso gratuito a medios de comunicación colectiva. No era la primera vez que lo hacíamos, ya en el proyecto de Código Electoral del 2001 habíamos propuesto algo similar. Sin embargo, todas estas iniciativas, como también el apoyo que le dimos a un proyecto para garantizar ese acceso gratuito también en elecciones municipales, no han tenido eco en la Asamblea Legislativa, y lo cierto es que las reglas que regirán este proceso electoral pues son las que están vigentes, y no es el momento pues de discutir cambios a la legislación. Eso es algo que deberemos de retomar una vez concluido este proceso electoral, y momento en el cual el país debe de definir fórmulas para que todas las agrupaciones en disputa tengan un piso mínimo de visibilidad ante los costarricenses, y de esta manera satisfacer su derecho de conocer más ampliamente todas las opciones del menú electoral. Es que nos llama la atención precisamente eso. El tribunal hace un llamado al voto informado. Sin embargo, hemos tenido noticia de partidos, por ejemplo, que no se les llama o no se les convoca a algunos debates. Los medios de comunicación incluso tienen elegidos a quienes se les va a dar pauta y a quienes no. Entonces no hay un acceso de la población a todas las propuestas, a todos los candidatos, y nos consideramos que eso violenta tanto el derecho del ciudadano como también de la persona que se está postulando al cargo. Gracias, Natalie. Reiterando esta aspiración del tribunal para mejorar los índices de equidad en la contienda, hay que tomar en cuenta que las vías que tiene el ciudadano para informarse del menú electoral son varias, y el tribunal nunca ha reclamado el monopolio en ese acceso. Los propios partidos tienen vías para hacerlo, inclusive redes sociales es hoy un mecanismo de socialización política de segunda que está en el segundo lugar en la preferencia costarricense. Los medios de comunicación también cumplen una importante función al dar a conocer pues esa variedad de candidatos. Hay organizaciones de la sociedad civil inclusive que promueven también intercambios entre los partidos políticos, pero también muy importante es cómo el tribunal se ha sumado de manera comprometida como factor coadyuvante de llevar esa información. En este sentido, tengo que reiterar que a partir de esta semana le estamos dando oportunidad a los 13 candidatos presidenciales, para que se dirijan a los costarricenses durante una hora a través de las ondas de Costa Rica Radio y a través también del Facebook institucional, y que inclusive los costarricenses a través de redes sociales pueden hacerle preguntas a esos aspirantes. Segundo, recordemos que a partir de hoy todos los partidos, las 13 agrupaciones que están postulando presidentes, tienen abierta la página web del tribunal para que coloquen su hoja de vida, su plan de gobierno y hagan un resumen temático de su propuesta. Además, todos los candidatos a diputados tienen también espacio en nuestra web para presentar un resumen de su currículum vitae. A esto se suma el 7 y 8 de enero próximo la realización del gran debate entre candidatos presidenciales que el tribunal está organizando también en alianza con el SINART, porque serán transmitidos en vivo a través de Canal 13. En el 13, los 13 candidatos presidenciales en 2 días distintos y de acuerdo con el orden de la papeleta, también van a debatir, también se van a dirigir a los costarricenses tratando de convencerlos de obtener su favor electoral. Y repito, esto es una ventana gratuita para que todos
y todos y todas los candidatos y candidatas puedan, repito, aprovechar y hacer uso de esta forma de llevar su mensaje a la ciudadanía costarricense. Muchas gracias, don Antonio. Les recuerdo, colegas, que este es el espacio para que le hagan las consultas a don Luis Antonio y a don Héctor. Posteriormente termina la conferencia y ellos se retiran. Continuamos con Juan Diego Córdoba de Multimedios. Sí, gracias. Hace unos pocos días ratificaron la multa contra el partido Movimiento Libertario. Uno no quisiera que estos temas alejen al electorado de las urnas. Si ustedes les pueden explicar a los costarricenses cuáles son esos filtros que ustedes tienen para que esta situación no se dé y precisamente pues ustedes encuentren a los partidos, como lo hizo el Movimiento Libertario, en un intento de estafa. Gracias. Gracias, sí, por su pregunta. Vale, el Código Electoral del 2009 parte de 3 ejes fundamentales. Establece una serie de obligaciones para los partidos políticos, ¿verdad? Le da al Tribunal Supremo de Elecciones, a través del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, una serie de potestades de control, ¿verdad?, y potestades de fiscalización con el objeto de verificar si los partidos se ajustan y cumplen las obligaciones que tienen establecidas. Y finalmente, el tercer eje de esta legislación es todo un capítulo de sanciones donde existen faltas y donde existen delitos, estableciendo que las faltas las puede incluso conocer y tramitar el mismo organismo electoral, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Por supuesto que la aspiración es que ojalá todos cumplan las reglas tal y cual es, pero también nuestro deber como fiscalizadores, como auditores, es poner en conocimiento del Ministerio Público cuando lleguemos al conocimiento o advirtamos que existen situaciones que no respetan esas reglas, que no están haciéndose conforme la ley señala, sino que más bien pueden caer en conductas que están previamente tipificadas, sea como delito o sea como falta, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos demuestra cuando ya pasa la acción, cuando hemos tenido que pasar varios procesos y varios filtros al Ministerio Público, pues que el sistema está funcionando, ¿verdad? Hemos querido, y desde la campaña electoral presidencial pasada, el Departamento de Financiamiento hace una suerte de acompañamiento con los diferentes partidos políticos. Sabemos que este es el momento donde se están generando más gastos, sabemos que es compleja la organización interna de los partidos políticos, pues ahí no funciona tal vez la misma dirección en todo el país, hay partidos que tienen sus direcciones regionales, cada cantón se administra, entonces estamos siempre de la mano con los partidos tratando, aparte de muchos procesos de capacitación que hemos tenido a lo largo de estos 4 años, este acompañamiento lo que se quiere es poder solventar las dudas y poder estarles dirigiendo de cómo se tramitan o qué es mejor transparentar todas estas decisiones y toda esta actividad financiera que están teniendo en estos momentos. Eso es uno de los primeros acompañamientos. Por supuesto que el primer filtro lo vamos a tener con ocasión de recibir las liquidaciones de gastos que van a presentar por la participación en este proceso presidencial. Recordemos que es hasta 45 días después de la declaratoria de elección de diputados, que tienen tiempo para presentarnos sus liquidaciones de gastos, y hay un reglamento de financiamiento que establece exactamente todas las formalidades que deben venir acompañados de esas liquidaciones. Tienen que venir auditados por un contador público previamente inscrito en la Contraloría General de la República. Y lo que hacemos es una revisión primeramente aleatoria, amparado en esa certificación de un CPA. No obstante, en aquellas situaciones que nos llamen a duda, pues podemos hacer una investigación más a fondo, podemos incluso investigar a los proveedores que aparecen ahí de los partidos o a las personas que de alguna manera han financiado al partido, para garantizar. Recordemos que la ley parte de 2 principios en cuanto a financiamiento partidario. Uno es el principio de transparencia y otro es el principio de publicidad, ¿verdad? Porque la idea del legislador es que cualquier costarricense sepa de dónde están viniendo los recursos con los cuales se está financiando el partido político. Y eso es lo que hemos sido claros con todos los partidos. Lo último que queremos es llegar a situaciones de interponer denuncias ante el Ministerio Público, pero es la potestad que la ley nos brinda y tenemos la obligación de ejercerlas cuando estemos o advirtamos que estamos en esas situaciones. Gracias, don Héctor. Graving Granados, de Prensa Libre. Gracias, buenos días.
Quisiera abordar del tema, bueno, de la conferencia, de entre los datos curiosos que ustedes estaban brindando, hay, bueno, 633 personas con más de 100 o más años. No sé si ustedes precisan cuánto pudo aumentar o si hubo una disminución eso en comparación con lo que fue el 2014 de este tipo de población de 100 o más. Y no sé si ustedes manejan la persona más longeva de 117 años, si hay alguna característica de dónde es vecina, dónde tiene que votar, todo eso. Eso por un lado. Y segundo, bueno, usted, don Luis Antonio, que se ha venido reuniendo mucho con las autoridades de gobierno en las reuniones trimestrales, quería, y dada la situación que puede pasar el país de una eventual segunda ronda, si el tribunal cuenta con los recursos o ya tiene la preparación para enfrentar este proceso. Muchas gracias. Las primeras preguntas se las voy a dejar a don Héctor. Yo abordaré de seguido la segunda. Desde luego que sí, esa es la respuesta. El tribunal ya cuenta con los recursos necesarios en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, que recordemos que se daría solo si el candidato más votado no excede el 40% de los votos válidamente emitidos, y también forma parte como fase eventual del proceso electoral en curso. No sería la primera vez que tendríamos que enfrentar estas circunstancias. Recordemos que ya se presentó en 2 oportunidades anteriores. Hoy contamos de previo no solo con esa planificación, sino como una reglamentación oportuna, y estamos plenamente preparados y el escenario electoral sería ese. Eso lo sabremos desde luego hasta febrero del año entrante. Sí, gracias. En cuanto a sus preguntas, sí, nosotros como política, el tribunal todos los meses hace un corte del padrón, o sea, y 4 meses antes de la elección hacemos lo que llamamos el cierre del padrón, ¿verdad? Entonces, por supuesto que eso se hace con base en las solicitudes de cédula de identidad que están diariamente presentando todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto en sede central como en las 32 regionales. Entonces, es una información que sí la disponemos detallada. No tengo aquí el dato comparativo 2014-2018 de este grupo etario, ¿verdad? De más de 100 electores, pero con mucho gusto a través de la oficina de prensa se lo podemos suministrar. Aquí está el jefe de la oficina de padrón para establecer si la tendencia ha sido de crecimiento o no, ¿verdad? Y igual tenemos obviamente la posibilidad de identificar a la persona esta que la más longeva que tenemos ahí identificada con 117 años, porque si la ponemos ahí en el padrón es de acuerdo a la solicitud de cédula de identidad o a la cédula de identidad vigente que en este momento tiene, y es por lo cual está dentro del padrón electoral. Gracias, don Héctor. Mariela Montero, de Colombia. Muy buenos días. Quería ver si don Luis Antonio podía referirse, si podía hablar sobre la condena que se le dio justamente al Movimiento Libertario y si esto en alguna medida podría llegar a afectar al partido en la asignación del presupuesto para estas elecciones. Esa era una consulta. Y con el tema también del padrón, tal vez con don Héctor, definir un poco, si me puede hablar de quiénes van a ser determinantes, esos electores que van a ser determinantes este año en las elecciones, considerando la composición del padrón electoral. Bueno, en cuanto a la última pregunta, y eso es algo pues que va a depender también, y esta información es importante para los partidos políticos en cuanto a la composición del padrón, cómo se está, hemos venido experimentando cambios, ¿verdad? Donde ya la base que en los 60, en los 70, en los 80 eran los jóvenes, ¿verdad? Que era una suerte de pirámide, ya ha variado un poco, ¿verdad? También ahora es una base muy importante de jóvenes, 18, 30 años, pero también hay una parte muy importante de personas mayores de 50 años que también están ahí en el padrón. Por supuesto son grupos etarios distintos, y corresponderá más bien a los partidos políticos ver cómo los acercan a las urnas. Lo que le puedo decir es que cómo se ha comportado en el abstencionismo en el pasado, pues este grupo primario de jóvenes de 18 a 30 años ha venido aumentando el índice de abstencionismo. De hecho, en las últimas elecciones era un poquito más arriba de la base general, de la generalidad de la abstención, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que los partidos políticos tomen en cuenta esos datos,
porque en realidad la oferta política es de ellos, ¿verdad? Ellos son los principales llamados a incentivar, a motivar la participación, a llevar agua a sus molinos, ¿verdad? A llevar electores a su caudal, y pues es importante que ellos tengan en cuenta todos estos datos estadísticos a los efectos de ver las estrategias para motivar la participación en los diferentes grupos de edad. Sí hemos visto un comportamiento interesante. Las personas mayores de 40 o 50 años tienden a participar más, por lo menos en las últimas elecciones. También se da abstencionismo por zonas, ¿verdad? Tenemos identificados los cantones con mayor abstencionismo y los cantones con mayor participación, y todo esto son estadísticas que se pueden dar, ¿verdad? Y no sé si lo Sí, como explicó don Héctor, nuestra responsabilidad en materia de financiamiento de partidos políticos, que no es pequeña, es grande, pasa por una fiscalización del correcto manejo financiero por parte de las agrupaciones políticas, bajo un modelo de financiamiento que mejoró notablemente frente a lo que teníamos antes de la promulgación del Código del año 2009. Y en este momento disponemos de un control eficaz, robusto, que ha logrado transparentar las realidades financieras de los partidos políticos, que creó un régimen sancionatorio que sirve como elemento preventivo frente a las irregularidades que puedan cometer los partidos políticos, y aquellas que desgraciadamente se puedan producir tienen consecuencias a través de la imposición de multas o bien a través del juzgamiento de tipo penal. Yo creo que los partidos políticos han tenido una curva de aprendizaje importante de esta nueva regulación, gracias también en parte al acompañamiento que la Dirección General de Financiamiento de Partidos ha hecho, y frente a la solvencia de ese sistema de control. Sin embargo, hay que aclarar que nuestra responsabilidad cesa en materia penal cuando ponemos el asunto en conocimiento de las autoridades judiciales. Lo que sigue hacia adelante es un tema responsabilidad de los tribunales de justicia, y nosotros somos absolutamente respetuosos de lo que en esas instancias se defina. De suerte tal de que cada uno actúa en diferentes ámbitos de responsabilidad, y eso es lo que le podría comentar sobre el particular. Muchas gracias. Jacqueline Solano, de Diario Extra. Gracias, buenos días. Don Luis Antonio, quería consultarle porque evidentemente ustedes están haciendo un esfuerzo por llamar a la población a votar, pero los estudios de opinión siguen revelando la apatía, ¿verdad?, que está enraizada en el electorado. Entonces, a estas alturas me gustaría que de nuevo usted pueda hacer un llamado, ¿verdad?, un mensaje de reflexión a la ciudadanía, y también la respuesta que ustedes han venido sintiendo de las diversas herramientas que están implementando. Y a don Héctor quería consultarle si ya hay algún avance específico respecto a los prestamistas o la investigación sobre prestamistas en partidos políticos, específicamente en la Unidad Social Cristiana, si ustedes ya pudieron detectar algo en específico. Y tenía una duda, la población con discapacidad, con condiciones mentales, se había hablado de 800 personas, al final veo registradas 300, y me gustaría entender si es que ese es el electorado, digamos, que se tiene nada más en esa línea. Y para terminar, los diputados están por votar en segundo debate el presupuesto nacional. Si ustedes harían de nuevo un llamado a que se inclinen por el dictamen de minoría que no incluye el recorte a la deuda política. Yo me voy a ocupar de lo primero y de lo último, de los panes del sándwich, usted y don Héctor de las otras dos preguntas. Bueno, yo creo que que los costarricenses, a los costarricenses no les es indiferente el proceso electoral. Creo que ha calado la campaña de este tribunal, en donde llamamos a votar, pero además llamamos a votar de manera informada para poder tener un voto inteligente. El día de hoy el medio que usted representa editorializa en esa línea,
Además, ayer conocimos una encuesta de opinión de una de las empresas autorizadas, donde a este momento las personas que no votarían ronda el 18%. Si eso fuera cierto, nos colocaríamos en los estándares del periodo que va del 62 al 94. Es decir, lejos de ver un clima de apatía, vemos un interés por la participación que como ciudadanos costarricenses responsables todos debemos de asumir. Creo que más bien hay un interés renovado por la participación, y en este sentido creemos que el pueblo está en sintonía con ese llamado que ha hecho el tribunal para votar, para hacerlo de manera informada y por tanto inteligentemente. Y es que la magia del voto es que es una herramienta poderosa. Una herramienta poderosa para aquellos que se sienten satisfechos de cómo se está conduciendo la cosa pública, pero también una herramienta poderosa para aquellos que desean cambios. Solo la participación fuerte del pueblo y una participación inteligente por informada puede garantizarnos que las nuevas autoridades gubernamentales sintonicen adecuadamente con las demandas populares, con el sentir de las mayorías y traduzcan de manera certera esa aspiración de la democracia de ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Segundo, hace pocas horas inclusive, el Tribunal Supremo de Elecciones contestó una consulta formulada por la Asamblea Legislativa, en donde se hace ver que, en primer lugar, las reglas predefinidas sobre el monto del financiamiento no pueden ser modificadas a estas alturas. Ese monto resulta de aplicar la Constitución y de un transitorio aprobado hace algunos meses, donde la bolsa total de financiamiento está no en el 0,19, sino en el 0,11% del PIB del año, menos el 0,03. Correcto, del PIB del año tras anterior a las elecciones. Sí, es el 11, al cual se le resta el 0,03 de las municipales y queda el 0,08 del PIB del año 2016. Pues bien, ese monto o las normas que definen ese monto y que llevaron al tribunal a fijar ya una suma líquida, no puede ser modificada a estas alturas porque ya la convocatoria a elecciones está dada. En segundo lugar, se le hace ver a la Asamblea Legislativa que el hecho de no prever recursos para atender ese compromiso estatal o de preverlos de manera insuficiente no hace decaer el derecho que ya tienen los partidos en relación con ese monto y también los derechos que tienen los sesionarios de los partidos, aquellas personas que ya son titulares de los certificados de cesión de la contribución estatal. Esto significa, repito, que en caso de concretarse en el plenario la reducción presupuestaria, se mantendría incólume los derechos de partidos y sesionarios y habría que reponer esos recursos a la brevedad posible. De no reponerse en forma cabal y en forma oportuna, no solo tendríamos que pagar esa deuda que el Estado tiene frente a partidos y sesionarios, sino que inclusive la factura sería mayor ante las previsibles demandas que presentarían las personas afectadas, desde donde se desprende claramente que habría que pagar todo y además las costas, daños y perjuicios derivados de un incumplimiento o cumplimiento tardío por parte del Estado. Esa resolución tiene algunas horas de haber sido notificada
y ante su pregunta usted la está conociendo en exclusiva junto con los demás amigos de la prensa. Sí, muchas gracias, Jacqueline, porque su pregunta me da la oportunidad de precisar un punto importante en este estudio que estamos realizando de algunas liquidaciones. Y es que, como mencionaba ahora, uno de los objetivos claros de la reforma al régimen de financiamiento partidario fue la transparencia. En ese sentido, por ejemplo, se restringió solo a personas físicas costarricenses la posibilidad de donar o contribuir a los partidos políticos, pero se elimina el tope que existía en el código anterior. Y como el mismo legislador lo planteó a la hora de debatir la reforma, dice, no importa que una persona done lo que quiera a un partido político siempre y cuando pueda dar cuenta de dónde es su dinero. Es decir, lo que importa es transparentar quién está financiando al partido sin importar el monto en principio que pueda haber, y por supuesto que esta persona sea en forma directa. Se prohíben los depósitos o las contribuciones por terceras personas. Para fundamentar o para darle fuerza a ese instituto de transparencia, entonces se le da al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad de hacer estudios de solvencia. Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad de consultarle a esa persona que está aportando financiamiento a un partido o que le está ayudando a un partido a conseguir recursos para su financiamiento, a consultarle de dónde está obteniendo esos recursos para establecer con plena transparencia, con plena claridad la procedencia de esos dineros. Es bajo esa potestad que en algunos casos de algunos partidos, como el que usted menciona, ante una serie de préstamos, pues simple y sencillamente estamos en esta etapa de estudio de consultarle a esos acreedores cuál es el origen de sus dineros, es decir, de dónde vienen esos recursos. Por eso todavía no hemos formalmente ni abierto una investigación, ni tampoco, ni mucho menos un procedimiento administrativo, porque estamos apenas en una etapa de estudio. Hemos recibido algunas respuestas, de algunas respuestas hemos visto la necesidad de hacerle otras consultas, pero a la fecha no, está en proceso, es decir, no hemos concluido ni tenemos todavía ningún indicio para dudar del buen recaudo de que tienen esos dineros, ¿verdad? Vamos a ver cuántas semanas o meses nos puede llevar para, en un caso, concluir los estudios, si es que darnos por satisfechos de que todos los dineros son de procedencia conocida, y si tuviéramos alguna duda, pues ya sí iniciaríamos investigaciones formales. En cuanto a lo segundo, perdón, faltaba hacer una aclaración importante también. Ese dato de 330 electores que son personas que empadronamos porque están internados en clínicas de salud mental. Entonces son personas que, al igual que los que están internados o que están residiendo en hogares de adultos mayores, pues a los efectos de que no puedan, poder facilitarles el voto, instalamos la mesa ahí mismo. Y lo que usted se refiere fue otro aspecto de reforma que ya para esta elección, que es que se eliminó la limitación que tenían las personas declaradas en estado de interdicción para poder votar, ¿verdad? Cuando una persona por sentencia judicial se les disminuía su capacidad jurídica de actuar y se declaraba en ese estado de interdicción, pues también se le excluía del padrón. Con las reformas que se han dado a nivel sobre todo jurisprudencial, y que el tribunal también las acordó y las resolvió en esa manera, se incluyeron en el padrón la cantidad que usted dijo, cerca de 800 electores, me corrige don Carlos si la cifra es más alta o más baja, pero cerca de 800 electores que habían sido declarados en estado de interdicción y por esa razón estaban excluidos del padrón, se reincorporaron al padrón, pero es distinto de estos 330. Puede ser que haya alguna coincidencia, pero estos 330 solamente obedecen a los que empadronamos voluntariamente en esas clínicas de salud mental. Muchas gracias. Luis Fernando Cascante, del Semanario Universidad. Buenos días. Lo mío es una duda muy simple, de verdad que esto también se puede verificar después, pero me gustaría saber si ustedes lo manejan el dato a mano. El crecimiento del padrón dice 7,93% de una elección a otra, tomando en cuenta quizás que la elección pasada fue la primera donde se votó en el exterior. ¿Han podido comparar de una elección a otra cuál ha sido el crecimiento y si esta de casualidad es una de las que más ha crecido el padrón, o es porque ese dato no lo veo por acá?
Bueno, a mí me gustaría también, aquí está don Carlos, que es el jefe de padrón, él puede tener la información más fresca. Yo lo que creo es que se mantiene más bien en un porcentaje constante el crecimiento de padrón de una elección a otra. Y recordemos que este aumento es con respecto al 2016, don Carlos. Es con respecto al cierre del padrón de la elección del 2016, es decir, con respecto a octubre 2015 a octubre 2017, ¿verdad? Pero creo que es la constante en cuanto a crecimiento. Sin embargo, son datos que contamos en forma exacta y con mucho gusto le podemos hacer notar desde de todas las elecciones, por lo menos de este siglo y las de para atrás, si fuera del caso, de acuerdo con su consulta, cuál ha sido el crecimiento padrón a padrón cada 2 años, en los últimos, desde que tenemos elecciones, cada dos años y cada 4 del año 2002 hacia atrás. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, colegas? Les recuerdo que las infografías se encuentran disponibles en el sitio web del tribunal, en el vínculo Elecciones 2018, y después ustedes ingresan allí a infografías. Don Antonio, por favor. Sí, me parece relevante finalmente comentar un acuerdo que tomó el Tribunal Supremo de Elecciones el día de ayer, en donde ya fijó los montos que están a disposición de los partidos políticos a título de adelanto de la contribución estatal. Recordemos que de la bolsa total un 15% se pone a disposición de los partidos de manera adelantada, en una proporción 80-20, 80 para partidos a escala nacional, 20 para partidos inscritos a escala provincial. Pues bien, ya teniendo definido quiénes son los actores políticos, cuántos partidos hay en las diferentes escalas, ya hicimos una determinación del monto que está a disposición de cada agrupación. Por igual, por supuesto, los de escala nacional tienen exactamente la misma posibilidad y el mismo monto, e igual con los inscritos a escala provincial. Desde luego que para acceder a estos recursos es necesario rendir las garantías que la legislación ofrece. Pero sí quería mencionarlo porque es una posibilidad adicional de financiamiento, repito, que está a disposición de todos y que lo está en forma radicalmente igualitaria. Perdón, aquí me pasan una consulta que es interdicción. Eso es un tipo de... O sea, la interdicción es cuando se da una sentencia a raíz de un proceso judicial, porque alguna persona se considera que no está en su capacidad de actuar por sí sola. Entonces, a los efectos de proteger sus bienes, por ejemplo, su patrimonio, en ese proceso el juez le nombra un curador o un tutores para los menores, le nombra un curador, una persona que puede actuar por ella, puede ser una persona de su confianza, de su familia, pero entonces decreta esa limitación a la capacidad jurídica de actuar de esa persona. Eso es lo que se llama el estado de interdicción. Mientras se mantenga ese estado, mientras la persona considere, el juez, que no está en posibilidades de actuar por sí misma y que es necesario ponerle un curador que proteja su patrimonio y sus bienes, pues le limita esta capacidad jurídica de actuar, que eran las razones, sobre todo problemas, personas que están en algún problema en su condición de salud mental. Entonces, eso los excluía también del padrón porque se consideraban que no tenían esa capacidad de actuar, pero fallos recientes, incluso fallos internacionales, ¿verdad? ¿Perdón? Y la Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad estableció que esa no era una razón para que se les privara también del ejercicio de sus derechos políticos. Y por eso pues también el tribunal adoptó esa misma resolución acá para incluir a estas personas en el padrón, y obviamente tendrán el derecho de votar y le corresponderá a la Junta Receptora de Votos, claro que sí, evaluar la oportunidad en cada caso, ¿verdad? Pero evaluar pues que cumplan con todos los requisitos para votar, su cédula de identidad, que estén en el padrón y demás, pero ya no es per se, con solo la sentencia que los declara en estado de interdicción, que se les excluye del padrón, ya no es una causa de exclusión del padrón. Gracias, don Héctor. Adicionalmente, les comento que con respecto a los debates del 7 y 8 de enero, serán de 8 de la noche a 10 de la noche. Muchísimas gracias a don Antonio, a don Héctor y a ustedes, colegas, por estar acá. De hoy en 15, si Dios quiere, tendremos la tercera conferencia de prensa de este proceso. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días.